Bienvenidos a Punto Crítico, el podcast. Hoy hablaremos de un tema que seguramente usted habrá leído, habrá compartido y a lo mejor hasta se la creyó sin darse cuenta. Se trata de las fake news y para eso hoy comparto micrófono con mi querido Luis Carlos Carrasco. ¿Cómo estás? Bienvenido, Luis Carlos. Bienvenidos, gracias Alejandro, a este Punto Crítico El podcast. De hoy. Exactamente, y que es el que vemos a través de YouTube en las diferentes plataformas. Sí, y un tema muy importante, ¿verdad? El de las fake news, porque yo creo que mucha gente las ha recibido, incluso las ha compartido pensando que son reales y que está haciendo un bien y es todo lo contrario, está perjudicando. Cuando compartimos una fake news, estamos perjudicando. Sí, efectivamente, mira, las fake news A ver, son noticias falsas con información engañosa que aparentemente suelen disfrazar con verdad, Alejandro. se presenta como si fuera verdad. Sí. Yo me acuerdo, fíjate, mi querido Luis Carlos, que anteriormente, en los días 28 de diciembre, que es el Día de los Santos Inocentes, ya ves que en los periódicos publicaban fake news, pero eran bromas. Sí, eran bromas, hay mucho tiempo ¿cómo se llaman? En los medios impresos, Ajá. pues ahí fuimos, ¿cómo se llama? Nosotros ¿cómo Ustedes se llama? Lo también lo hicieron, utilizaban, ¿no? sí, lo hicimos. Pero a lo que voy con eso es que la nota está perfectamente bien redactada, estructurada, de modo que parece verdad. Y mucha gente se iban con la finta. Exactamente. No leían hasta el final. Al final decía, inocente palomita que te dejaste engañar. Venía, hoy el dólar subió a tal cantidad. Hoy Sí. detuvieron a X personaje. X personaje me acuerdo de una en donde decían que venían refuerzos al equipo. En ese tiempo me parece que eran las Cobras. Las Cobras, venían refuerzos. Y luego venían refuerzos, pero era pura figura nacional. Hugo Sánchez. No era Hugo Sánchez, porque ya Hugo Sánchez ya estaba de bajada. No, pero eran las figuras del momento y decían, vienen a reforzar el equipo. En una ocasión así se me topé. Y en otra, fíjate, pero ya hace muchos años, decía que venía un transporte público como el de Inglaterra, con camiones de doble piso. ¿Y te imaginas la noticia en ese momento? Sí. Pero bueno, pues era inocente. Pero era. En 2016 fue cuando hubo por ahí, cuando Donald Trump, cuando la campaña fue cuando por ahí detectaron más y fue donde pusieron este nombre, fake news. Fake news. Sí. Exactamente. Entonces, lo que pretenden las fake news es manipular la opinión pública, generar miedo o confusión, obtener clics y dinero e influir en las decisiones políticas o sociales. Y se utiliza mucho Alejandro, para la guerra sucia. Más sobre todo en proceso electoral, en momentos importantes de la política. Se utiliza mucho, se utilizó en Estados Unidos, se utiliza mucho aquí en México. Algunas están demasiado burdas, ¿no? Como que dices, oye, eso como que no se lo cree nadie. Pero aún así... Porque además utilizan perfiles falsos. Perfiles falsos. Hay muchos perfiles que usted ve a una persona guapa, una dama, y bueno, y acepta. Y hay perfiles como este Pepe Millonario, que en mi caso son muchas veces que me ha pedido, ¿cómo se llama? Que seamos amigos, que lo acepte. Cuando se ve claramente que, o sea, una vez, 2 veces, 3 veces y luego, pues no sabemos, son diferentes Pepes Millonarios. No es el Pepe Millonario que de repente que conocemos, ¿verdad? Por ahí en redes sociales. Y todo esto lo utilizan. Además, Alejandro, el robo de identidad, el robo también de tu, ¿cómo se llama? De tus páginas, el robo de tu identidad en Facebook, o la clonación, o el hackeo. O el hackeo. ¿Sí? Y utilizan tu nombre, utilizan tu marca, lo utilizan precisamente para mentir. Porque más si tiene un prestigio, ¿verdad? Tu página web, tu nombre. Que ya tiene años. Que tiene años y que saben que tiene una credibilidad. Credibilidad, exactamente. ¿Sí? Porque te acuerdas cuando nace el Deforma, que pues hace alusión al Reforma, ¿verdad? Pero obviamente que no es. No es. Y ellos empezaron a hacer fake news. Y ellos dicen y reconocen
que lo que ellos publican no es verdad, pero ellos dicen que no son noticias, que son entretenimiento. Pero aún así hay gente que se va con la finta porque te ponen un titular así muy atractivo. Noticioso, que atractivo, Sí, como si fuera verdad. como si fuera verdad. Y que te engancha. Te engancha y mucha gente comparte eso. Pero también lo que provoca eso, aunque ellos dicen es evidente y nosotros ya hemos dicho que es entretenimiento, que no es información real, de todas maneras hay mucha gente que se va con la finta y cree lo que dice ahí en el titular. Y lo comparte. Y fíjate que lo malo de todo esto, Alejandro, es que muchos cibernautas se la creen. Sí, ese es el Se problema. creen lo que están diciendo en las redes sociales. Ese es el mayor problema que Y toca. el mayor problema es cuando te dan recetas incluso de salud. Cuando No, te dan, cuando te imagínate, dan eso ya es muy cuando te dan peligroso, ¿no? recetas para adelgazar. Sí, cuando te dan una información falsa completamente, que no es cierto. Oye, ¿te acuerdas durante la pandemia que surgieron informaciones de que tomaras una solución que tenía base de cloro Incluso lo utilizaron médicos. y lo utilizaron hasta médicos, pero decían que era un peligro latente porque decían, si la cantidad que le pusieron de cloro con agua y otras cosas es muy alta, sí te puedes intoxicar. De otra manera, no. No te aseguraban que te ibas a aliviar, pero de pérdida no te iba a hacer daño. Era Entonces- cierta dosis. Entonces Pero había gente que sí le entraba con ganas. pero ¿sí? empezaron, Alejandro, empezaron todas estas noticias, mala información. Empezó toda esta Desinformación. desinformación, toda esta mentira, ¿verdad? A través de la red. Por eso digo que es peligroso si es en la cuestión médica, en la cuestión de adelgazar. Y sobre todo se utiliza mucho en la política, en los momentos políticos también. Oye, ¿sabes por Vas a qué se tener hacen daño. virales estas noticias falsas? Porque hay muchos bots, hay mucha gente que la está mirando y ellos la desparraman. Esas personas que se dedican a esto lo desparraman en todas las redes sociales. Oye, pero esa es una. Otra, porque como son títulos muy atractivos, lo atractivo y lo que la gente más ve y le da like y comparte, eso se viraliza. Los algoritmos de las redes sociales no les importa si es verdad o si es mentira. Ellos lo que ven es que mucha gente lo está viendo y lo exponen a más gente. Esa es la viralidad. En cuanto la gente responde a una noticia, sea verdad o sea mentira. Responde la gente ya no solo en redes sociales, responde ya ante la sociedad, ante una comunidad. Y es que la fórmula es que lo que tú pongas sea muy emocional, que genere una emoción inmediata, que genere a lo mejor mucho enojo o mucha alegría. Porque te mucha presentan muy tristeza. atractivo, te presentan videos, te lo ponen de También, mil maravillas. Sí, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando atacas de manera muy fuerte a un personaje público y le sacas sus trapitos al sol, y lo pongo entre comillas, porque tú puedes estarte inventando todo eso, con eso ya generas viralidad, Oye, porque generas el morbo. y hay políticos que se avientan las mentiras. Ah, sí. Mentiras. Si una mentira Pues que repetida llaman- varias veces, Dicen que se convierte en verdad. en verdad. Bueno, o genera la percepción de convertirse en verdad, sí, pero la realidad no es esa, ¿no? sí. Vemos en las redes sociales, Alejandro, en diferentes Face, Instagram, vemos en TikTok, ahorita lo que está de la guerra, el Irán. De la guerra, Y de lo que muchas sale mentiras. a decir el presidente, Sí. el expresidente. Muchas Andrés, mentiras. ¿no? Se han dicho que se puede atacar incluso hasta El Paso, Los Ángeles, México. Se han dicho muchas cosas en las noticias Y es que y muchas cosas no son verdad. no son verdad, o al menos no tienen una base sólida que No, porque tienes que ver también los canales, si es el canal oficial donde se está emitiendo este mensaje, Esa es otra. ¿sí? Y o si es una página, ¿verdad?, reconocida, que tenga prestigio, que tenga credibilidad. Oye, pero sobre todo también, ese es uno de los propósitos, generar miedo entre la población, porque la población cuando tiene miedo hace cosas o deja de hacer. Provoca miedo. Puede Y se ser ocasionar. que empiece a hacer compras de pánico, ¿te acuerdas? Las También compras en la de pandemia. pánico que se hicieron ahí de agua, papel de De baño. papel de baño. Nunca se pudo explicar por qué la gente compraba papel de baño. Una cosa exagerada, Sí. pero fue provocada. Porque compraban, sí, e incluso venía gente del Paso a Juárez
a comprar carritos y carritos de puro papel de baño y agua embotellada. Pero dices, tu papel de baño. ¿Cómo para qué? O sea, ya sabemos para qué sirve el papel de baño, ¿no? Pero en tales cantidades, hay gente que dice que todavía tiene... Digo, todavía fuera agua, el agua pues sí, el agua sí, el agua esa es básica y no sobrevive sin agua, ¿no? Pero es pánico lo que... Es pánico, exactamente. Compraron baterías, compraron linternas, compraron un montón de cosas. Y fíjate que mucha gente se enfermaba completamente cuando te decían de la pandemia, ¿verdad? Lo que veían y salían cantidades de, ¿cómo se llama?, personas muertas. Te presentaban, te asustabas. Sí, te porque decías, oye, ¿cómo está el Seguro Social? Te decían, ¿te acuerdas? Sí. Cualquier clínica que fuera pública, la gente se asustaba. Sí. Y no había lugar, no había dónde. Sí era situación de, ¿cómo se llama?, de preocupación, pero no como te lo planteaban las redes sociales. O sea, sí era de sí era bastante preocupación. Sí. Pero pues realizando las actividades con precaución se podía comer. ¿Y esto qué hacen, Alejandro? ¿Qué propician? Pues también propician que estas personas que se dedican a eso obtengan recurso económico. Es que te viralizas. Te viralizas. ¿Verdad? Pero fíjate, a pesar de todo, Face ahorita en estos momentos sí. te censura muchas cosas. Sí, Facebook ya está. Te está censurando, ya no hay, ¿cómo se llama? Que tú puedas poner una mentira o puedas poner algo en riesgo, algún infante, te lo censura, censura muchas cosas. La cuestión es que mientras te censura, tú ya hiciste daño. O bueno, tú no, ¿verdad? Pero la persona que intenta hacer daño ya lo hizo. Ya logró su objetivo. Ya logró su objetivo, sí, exactamente. Además ya te detecta Facebook y luego te cancela tu cuenta, te baja. Sí, porque además las redes sociales, pues de eso se trata. Muchas de las veces es promover tu producto. O tu servicio. O tu servicio. Y fíjate, otra cosa que genera las fake news es la polarización entre la gente, en donde ya somos chairos contra fifís. Eso es un asunto que ha sido propiciado. Exactamente, pero también por lo que se difunde a través de las redes sociales, a través de fake news. ¿Por qué? Porque lo que diga un gobernante, lo que diga un líder social, un líder político, muchas de las veces se retroalimenta o lo retroalimentan a través de las redes sociales. Oye, y luego puede suceder que haya incluso un linchamiento, porque hay gente que se lo cree tanto. Se lo creen, sí. Y que dice, a ver, para echarle la mano a esa persona que yo tanto admiro, voy a perjudicar a esta otra persona. Nada más por eso, porque se lo creen, porque la gente está muy metida, o algunos están muy metidos en las redes sociales y todos se lo creen. Sí, hay gente que vive completamente desde que amanece. A veces hay gente que no duerme o se acuesta muy tarde. Oye, a mí me molesta viendo mucho las redes sociales. Que haya gente y que digo, pues estas personas no son ignorantes y me comparten fake news y les digo, no me compartas eso. Si ya sabes que es fake news, pues así me la mandaron. No, pero no tienes obligación. No. O sea... No, porque estás propiciando. Exactamente. Estás propiciando que tú mismo compartas esas mentiras y las compartes cuando dicen, ese es un asunto completamente ya que nunca se dio, pero que en su momento dado se dio hace años. Oye, pero aparte... Y lo quieren revivir actualmente, con puras mentiras. Si tú tienes cierto prestigio y tú compartes eso, va a haber gente que nada más porque tú se lo compartiste, lo va a creer. Es que tienes que tener bastante cuidado. Por eso debes tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ya eres una figura pública. Alejandro Velasco es una figura pública porque está en los medios de comunicación, está en las redes sociales. Tengo cierta credibilidad. Y tienes credibilidad. Y si te avientas una puntada, una mentira, van a decir, caray. O sea, si yo lo comparto, puede haber gente que diga, sí ha de ser cierto. Puedes perder tu credibilidad por una mentira, por un fake news. Mentira. Por eso es bien importante que no compartamos. Y a lo mejor hay gente que dice, yo ni soy periodista ni nada. Pero el ser parte de estar compartiendo algo que tú sabes que es mentira, perjudica. No es algo que resulte inocuo, que no pasa nada. No, sí pasa y pasan cosas muy graves. No sabe uno el alcance que va a tener eso que sueltes o que tú estás compartiendo. Que hay noticias muy importantes, hay muchas noticias que son relevantes
y que tienen que ver de la manera quién lo está comunicando y Sí. qué medio lo está comunicando. Porque hay muchos medios que desconocemos, muchos personajes en redes sociales que no sabemos Y ni luego, quiénes ¿sabes son. qué? A mí lo que me molesta más de las fake news es que desacredita a los periodistas o al periodismo en general. Porque generalizas. Generalizas, Sí. exactamente. Entonces creen que todos los que manejan redes sociales, manejan noticias, que son periodistas. Sí, Y ahorita hay muchas personas que no son periodistas. exactamente. Y la gente simplemente dice los medios, no dice las redes sociales, dice los medios. Es que los medios, y le echan la culpa de todo. Y lo es en el gobierno, el mismo gobierno, También, que le dicen los medios, ¿verdad? los No dicen medios. tal, ¿cómo se llama tal personaje? A Tal, menos de que te tengan muy identificado, ahí sí, ¿verdad? Te ponen nombre y apellido. Pero por lo regular dicen los medios. los medios. Y yo conozco incluso compañeros que también dicen, es que los medios. Y yo digo, Espérame, pero yo nunca si, lo dije. ¿Qué si- dices? Yo nunca lo dije, espérame, ¿no? no, pero O di digo, quién. pero a lo que voy es que es gente que trabaja en medio y dice los medios. Digo, ahí sí no se vale, porque tú eres parte de un medio. No, no se vale eso. ¿Cómo culpas Y, a los sí, lo, medios? sí lo he escuchado, ¿eh? De los mismos compañeros. Sí, Los medios. a mí eso digo, yo lo puedo entender de la gente que no está metida en esto. Pero alguien que trabaja en un medio de comunicación, que tiene a lo mejor un medio, no puede decir los medios. No. Tiene que decir, sí se va a referir, porque sí, sí hay Cierto, desafortunadamente. cierto medio de comunicación manejó esto y Exactamente. esto y esto. Pero no puedes generalizar y decir, es que los medios. Porque un medio de comunicación, un medio periodístico, no arriesga su prestigio así nada más. No, Verifica la porque información. tienes que verificar la información. Es una obligación Es una de un obligación. periodista. No puedes verificar. simplemente decir, pues me voy a aventar a ver qué sale. No, porque va de por medio tu prestigio, tu credibilidad. Sí. Por eso no puedes aventar muchas las veces que te dicen, oye, te mando una información, públicamela. No, espérame, yo necesito corroborarla. Sí, y eso hacen por lo regular la mayoría de los medios de prestigio, Así que es. tienen un nombre, que tienen un respaldo, que tienen algo que cuidar. Porque de lo contrario ya se va a dudar de lo que publiquen. Si así ya mucha gente duda Sí, así se y dice que no hay que creer lo que venga en los medios. Yo creo que no es obligación creerlo, pero creo que es mucho mejor informarte a través de un medio de comunicación que a través de las redes sociales. Ahora hay mucha información que ni fuente trae, Alejandro. Sí, y eso también es importante. Eso también. No puedes, ¿cómo se llama? Crear una información que no es creíble y que son mentiras. Oye, simplemente a mí me desesperaba mucho cuando Andrés Manuel López Obrador le decían, oiga, mire, hay tantos muertos en tanto tiempo durante su administración, y él decía, Yo tengo otros datos. y le decían, pero esa información, esta que le estoy mostrando, es del Secretariado de Seguridad Pública, o sea, son cifras oficiales, son números de ustedes. Yo tengo otros datos. No puedes necear así No puedes poner en duda lo que tú mismo estás generando. tu gobierno, tú mismo lo generas. Porque no puede ser que una institución pública te esté generando cifras y tú por otro lado tengas otras y que supuestamente esas que tienes tú son las reales. Entonces, ¿para qué publicas estas otras? Y el gobierno, Alejandro, actualmente, pues está poniendo atención, porque ya hay una fiscalía, ¿verdad? Una fiscalía cibernética, una fiscalía donde tú puedes, ¿cómo se llama?, poner una denuncia precisamente de esas páginas o de esos medios, o cuando te hackean, ¿verdad? De esos medios que no son más que puras mentiras. Creo que comentaba por ahí en una de las semaneras Harfuch, de que hubo algunos medios, ¿verdad?, que tenían que ver con cuestiones ilícitas, tenían que ver con cuestiones de reclutamiento, y esas páginas fueron bajadas. Ah, bueno, sí, también, tiene razón. Entonces sí está al pendiente, sí hay una fiscalización, sí hay algo que está haciendo por ejemplo, aquí la Fiscalía del Estado, la Fiscalía Federal, donde se están monitoreando
las redes sociales. Oye, otra cosa que también es bien importante decir, que mucha de la información, sobre todo que tiene que ver con el tema policíaco, la información se obtiene gracias a las áreas de comunicación de las diferentes policías. Ellos presentan ese reporte y en base a eso se redacta la nota. Entonces trae base oficial, porque a veces también yo he escuchado, no, es que se avientan unas voladas los medios, nada más que esa Nada más que volada hacerla. tiene una base de una información generada por una institución pública. Así es. Y a veces, pues, se van contra el medio de comunicación Se van contra el medio. Tuvimos una experiencia una vez, nosotros en el periódico El Mexicano, precisamente una información que es vertida en la Fiscalía Sí, del de Estado. un personaje De un personaje, un luchador, muy famoso. muy famoso, sí. Y ese luchador, el nombre, lo Aparece, descubre la misma Fiscalía. lo difunde la misma fiscalía a través de un boletín. A través de un boletín. Entonces, viene, pues a mí no me reclame, yo soy periodista, ¿verdad? Fiscalía está descubriendo al luchador. Reclámale a la Fiscalía, mira, aquí está el boletín. Oye, cuando se podían poner los nombres, ¿verdad? Porque ahora ya no se No. pueden poner. Ahora, bueno, ponen los nombres. No, porque no, creo que todavía no se podía poner el nombre. Pone el nombre del luchador, mejor conocido como Junior. Reclámale a la Fiscalía, ahí está el boletín. Ahí está el boletín. Lo hizo con todo el nombre completo. Ah, ni siquiera le puso N. No, el nombre completo, mejor conocido como luchador Junior, y ahí está. Y viene el reclamo hacia el periódico. Sí. ¿Sí? Cuando la información la genera. La información viene y cuando ellos ya, después de insistir que te voy a demandar, después de insistir con muchas cosas, le digo, mira, te voy a mandar el boletín. El boletín tal cual. Tal cual emitió la Fiscalía del Estado. Hace algunos años. Y lo hizo una compañera periodista. Y ahí está. Y ahí no era ninguna fake news. Es a lo que vamos, ¿no? Que el periodismo, el periodismo profesional, se basa en información sólida, en información verificable. No es algo que alguien se lo Y la inventó. cadena de la Organización Editorial Mexicana, pues publica no solo aquí en Ciudad Juárez, agarra mi nota, que yo la realicé, No, pues es que era nacional. Y entra a nivel nacional. Pues te imaginas lo que provocó. desenmascar. El santo no pudo. Lo que el santo no lo pudo que el hacer. santo no pudo hacer. ¿Sí? Lo hizo la Fiscalía. Lo hizo la Fiscalía. Y esto viene porque a este personaje le roban de un hotel, le roban su máscara, su maletín, donde viene su máscara, su capa, su equipo de cómputo, donde viene pues todo, porque él se iba a presentar a luchar. Fíjate, es que la información lo que puede hacer, lo que puede provocar, ¿no? Sí. En ese caso, pues un daño, pero vuelvo a lo mismo, el medio de comunicación se basa en información verificada. Así es, tiene que verificarse la información, tiene que checarse la información antes de publicarse. Antes de publicarse, de otra manera no se publica. Si existen dudas, no se publica. No, y le vas a decir a tu jefe inmediato, mira, no, yo considero que no se debe publicar por esto y por esto y por esto y por esto. Sí. Y no importa ahí que sea la supernota. Vamos a checarla, vamos a verla, hay que revisarla. A lo mejor mañana la publicamos, ya la checamos bien, la revisamos bien. Y mira, sabes que si es cierto o no es cierto, mira. Hay personajes y hay intereses. Sí. Igual en las mentiras que se cuentan en las redes sociales. Hay intereses. No más que ahí no hay personajes. Ahí no sabes quién la subió, o sea, del primero que la subió. Porque hay muchos personajes ficticios, hay muchos personajes que no existen, hay muchas páginas que no existen, hay muchos nombres que no. Pero también hay gente que está en redes sociales y que se avienta a la sin miedo, ¿eh? Y que dice cosas que sabe que no son ciertas, pero dice, bueno, al cabo, ¿y qué? No pasa nada. Una vez, una persona, ¿qué? Es mi medio. ¿Qué? Oye, son mentiras lo que estás publicando. Mira, por esto y por esto. Y uno, como amigo, ¿verdad? Porque cree uno que era su amigo. Y luego, ¿eso qué? Es mi medio. Yo puedo hacer lo que quiera. ¿Sí? Y no es así. Tienes una responsabilidad. Tienes una responsabilidad social. El periodista tiene una responsabilidad bastante. Primeramente, checar la información. Por eso, cuando se callan algunos periodistas,
no es el perjuicio nada más para el periodista, es para la sociedad en general, porque va censurando. Mira, ¿qué hacen muchos políticos o muchos actores políticos? Graban, están grabando. Porque ¿sabes qué? Tu reportero es un mentiroso. Escribe cosas que yo no le dije. Yo no le dije. Ujú. Ujú. Entonces, mira, aquí tengo la grabación. Bueno, si lo pueden comprobar, Ahí es donde, ¿cómo se llama? Donde también le tienes que decir a tu reportero, les tienes que decir a las personas que trabajan en un medio, oye, ten no cuidado, interpretes. no interpretes, no es de interpretar. Aquí la nota informativa es lo que se está diciendo, lo está señalando, así, fulano de tal, esto y esto y esto y esto. Es la objetividad. Así Por eso también hay declaraciones que se entrecomillan Así es. de que lo dijeron Y hay géneros periodísticos, también. ¿verdad? Hay géneros periodísticos, Sí, hay donde, géneros donde periodísticos. tú puedes emitir tu punto de vista. Donde puede haber cierta especulación. Así es. Hay las columnas. hay Pero las- aún así, esa especulación parte de una base, no es nada más que a mí se me ocurrió. ¿No? Es de cierta información que te llega y entonces tú sacas conclusiones. Pero es un género periodístico y se vale ahí la especulación. No es la nota tal Así cual, es, objetiva. efectivamente, así es, Alejandro. Entonces, pues, hay mucha información, a diferencia de los medios ya constituidos que conocemos, y aún así, Aún así comentabas, se avientan aún así, voladas. no falta quien se aviente alguna voladita. Fíjate, yo me acuerdo mucho de una televisora a nivel nacional que castigó y despidió y además hizo público el trabajo, entre comillas, de unos reporteros que simularon que supuestamente habían sido testigos de un asalto. Un carterista, se dan cuenta ellos de que le roba la cartera a un supuesto ciudadano, sale corriendo y se va atrás el camarógrafo con todo lo impactante que es una escena de esas, ¿no? Donde va corriendo atrás de un presunto delincuente que se está pelando. Cuando el medio de comunicación descubrió que eso era mentira, los despidió, ofreció disculpas públicas, porque los Era un montaje, reporteros... era un montaje. Era un montaje. Se habló de algunas notas también que eran montajes aquí, ha habido acusaciones de notas a empresas pues reconocidas en la televisión ¿Sí? a nivel nacional. Y cuando eso sucede, lo que regularmente hace un medio de comunicación responsable es reconocer y pedir disculpas, ofrece disculpas. Sí, efectivamente. Hay un periodista, no te quiero decir el nombre, pero fue acusado ahí también de, Sí, pero sabes de que, montaje. y sabes que ahí yo, y no es por defenderlo, porque no fue solamente él. Lo que pasa es que contra él, y eso no le quita ninguna culpa, ¿no? Pero todas las televisoras nacionales estuvieron también en ese montaje y todas se dieron cuenta de eso. Los reporteros que estaban ahí, todos se dieron cuenta. Pero no todos lo sacaron, no todos publicaron. Las principales televisoras sí lo hicieron, sí lo sacaron. Por un compromiso, me imagino, Porque publicitario tú te que acordarás tenían con las empresas esas. que quien hace ese montaje, pues era una máxima autoridad, y él los llama y les dice, vamos a hacer esto para que se vea más espectacular, y participado. Sí. Y sí, muchos lo publicaron. Lo que pasa es que se volvió incómodo este reportero, Porque y él nada fue- más a él se le porque cargan él las fue el pulgas. porque él fue el señalado. Nada más a él se le cargan Y las pulgas, son- pero y- la realidad y es que fueron son varios. varios. Fueron varios y los demás no dicen nada de que sí cayeron también en ese garlito o se dejaron llevar por algo que no estaba bien. Así es. Sí era una persona delincuente, sí la habían detenido, se hicieron todo, pero ya estaba detenida y luego volvieron a recrear. Hacer el- Que una cosa es hacer una recreación sin los protagonistas originales y otra cosa es hacer un montaje con los protagonistas originales. Eso sí no se vale. Es como ahora el caso del Mencho. Dijeron que no se metieran, y ahora sí estaba contaminada el área. Sí, no más que ahí Lo permitieron. no dejaron, o sea, no dejaron custodiada la escena del crimen. Cualquiera podía entrar. Sí, hicieron toma de levantamiento de imágenes y tú y yo, caray. Incluso vieron
algunos documentos. No había gente que estuviera cuidando. No había el protocolo. No había nadie. No había nadie que te dijera, no puede pasar. Acordonamiento y todo, y con gente que esté vigilando. Y también como periodista, pues a veces te metes a sacar la información. Malamente, ¿verdad? Porque no debes de contaminar la escena del crimen. Pero si no hay nadie, pues estás como abriendo la puerta, ¿no? Para que a lo mejor puede también un periodista decir, si está abierta la escena del crimen, quiere decir que ya hicieron su labor, entonces ya puedo entrar. Sí, ya abandonaron. Ya abandonaron, ¿no? Y llegan después y la escena del crimen está completamente contaminada. Exactamente. Pero también, y para terminar, mi querido Luis Carlos, pues, ¿qué podemos hacer para no caer en las fake news? Pues ¿Qué es lo que podemos hacer? Hay muchas maneras, Alejandro. Muchas de las veces lo que pasa es que ya se han convertido en líderes de opinión. Estas fake news han sido, ¿cómo se llama? Ya la gente las busca esa morbosidad, busca a veces esas ¿cómo se llama? Esos ganchos que ya ¿cómo se llama? Que ya te pusieron ahí, y son muchas las personas que se mantienen viendo ese tipo de información. Y que se informan a través de las redes sociales. Que es lo y te digo, y provocan en las audiencias, bueno, no en las audiencias, provocan en la comunidad, pues provocan a veces psicosis, claro. Provocan en la comunidad, provocan reacciones. Y las recomendaciones es antes de compartir, lo que decías tú hace un momento, hay que revisar la fuente, de dónde viene esto. Hay que, si se le hace a usted muy rimbombante, si se le hace demasiado bello o demasiado escandaloso para que sea verdad, busque a ver si otros medios lo traen. Si otros medios no lo traen, muy seguramente es ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Cómo lo tratan los demás medios? A lo mejor pueden traer la información, pero un medio la trae exagerada y todos los demás medios la traen mesurada o con la realidad. Objetiva. ¿Sí? Otra cosa que es importante, ser crítico. Encontrar el punto crítico. El punto crítico, ya le dijo. Cuestionar. No hay que creernos todo lo que viene. Por eso yo decía, no es obligación de la gente creer en los medios de comunicación de prestigio así a ciegas, sino confirmar y verificar y decir, a ver, vamos a comparar con otros medios, a ver si traen lo mismo, y entonces ya darle el peso de la credibilidad. Pero no creernos todo nada más porque lo dice un medio o porque lo dice un personaje político. No porque lo diga y me caiga muy bien ese mandatario, ya le tengo que creer. Al contrario, tiene uno que ser crítico. Porque los políticos muchas de las veces no dicen la verdad. O dicen lo que les conviene. O te dicen una parte de la verdad. Una parte o te van a decir lo que es conveniente decir. Y entonces ya estás manipulando la información. Cuando dices una parte de la información que es la que te conviene, estás manipulando la información. No le das a la gente la otra parte para que se haga un criterio. Así es. Sí tenemos que ser muy críticos, revisar la fuente de donde se está generando esta información, y no compartir inmediatamente, no como en automático, qué padre, se lo voy a mandar a mi compadre. Oye, porque lo comparten hasta en grupos serios, del WhatsApp. Sí. Y lo ponen como si fuera verdad. Y lo ponen como si fuera verdad. Y entra a debate. Ahí está a veces esa red social. Está completamente llena, porque está en un debate, donde le están diciendo, no existe, no es cierto. Pues ahí está, si te lo estoy demostrando. Me lo mandaron. Me lo mandaron, aquí está, mira, la nota está publicada, no la han bajado. Y luego, mira, lo publicó cierto medio, mira. Pero eso es... Así está. Pues es que eso es hacerse tonto solo, ¿no? Está como ahora. Está infectado, Alejandro, de encuestas. Y todos son ganadores. Ah, sí. Todos son ganadores en las encuestas, todos. Pero pues ahora, ya ves, dice Miguel Ángel Calderón que hay mentiras, mentirotas, mentirotototas y encuestas. Ahí te va diciendo. Así está. Así está. Todas las encuestas, todos son ganadores, ¿eh? No hay perdedor. Oye, pero para ya finalizar, la buena noticia es que no estamos obligados a creer todo lo que venga en redes sociales, que tenemos un pensamiento y debemos de tener ese pensamiento crítico,
pensar antes de compartir, dudar de lo que, y sobre todo de lo que no trae un respaldo. Tiene que tener una fuente, un respaldo, tiene que estar sustentado. Si no, Alejandro, no lo comparta, no sea parte de esa cadena de desinformación. Y con eso nos vamos. Y con eso estamos informados. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis Carlos Carrasco. Gracias, Alejandro. Pues con esto llegamos al final de un programa más de Punto Crítico, el podcast. Ya sabe, manténgase pegado a nuestras redes para que esté bien informado. Dele a la campanita y para que le avise cuando tengamos un nuevo episodio, pero también denle like para que esto siga creciendo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten. No representan la postura ni valores de Net Multiforos.